Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con otro bloque, de otro panel de este congreso. En este caso, prácticas restaurativas en las comunidades indígenas. Y vamos a tener el placer de tenerlo a Ulf Christian Eiras Nonnerkamp. Él nació en Brasil, reside en Argentina desde la adolescencia. Está formado en historia y abogacía. Se especializó en resolución colaborativa de conflictos y en derecho indígena. Coordinó programas de mediación del Poder Judicial en las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Neuquén. En esta última, o sea, en Neuquén, dirige actualmente el equipo de mediadores penales del Ministerio Público Fiscal. Es docente en enseñanza media y universitaria y publicó un libro, Mediación Penal de la Práctica a la Teoría y ¿Dónde está la víctima? Apuntes sobre victimología. Un placer tenerte, Ulf, y va a ser un placer escucharte y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta presentación. La verdad que es un gusto poder participar de este congreso. Un agradecimiento a toda la gente organizadora de este evento, que en esta época de pandemia requiere una mayor pizca de creatividad, ¿no? y voluntad y fuerza y energía para hacerlo. Yo tengo un delay en el sonido, no sé si esto es una cuestión técnica, pero bien, voy a continuar entonces. En principio, el hecho de poder hablar justo de y también la mesa tan excelente que hubo ayer con dirigentes de comunidades indígenas, realmente creo que sirve como para dar una cierta continuidad. Nosotros vamos a meternos en el mundo de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, para poder revisar de qué manera las prácticas restaurativas están incluidas dentro de los modos de resolución de los conflictos en las comunidades indígenas. Para dar una cierta continuidad. Bueno, entonces, buenos días, ahora sí, a todas y todos. O si habláramos en mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche, sería Mari Mari Compuche. Hola a toda la gente. Mari es el número 10 en la numeración mapuche, y Mari Mari simbólicamente es el choque de las manos, de ambas manos, en forma pacífica al saludar. Algo no recomendable, por lo menos en esta época de pandemia. Hay un concepto, una idea que ha aparecido y ha surgido, parecería, en los últimos 20 años, que es de la justicia restaurativa. Hace 25 años muy poca gente podía o escuchaba hablar de ese término, ¿no? Justicia restaurativa. Y en realidad es todo un movimiento que surgió ya en la segunda mitad del siglo XX, principalmente a partir de algunas iglesias como la menonita, la cuáquera, que empezó a desarrollar programas de atención y encuentros entre víctimas y victimarios, entre víctimas y ofensores. Y estos procesos, estos mecanismos, ¿no? Restaurativos, tienen su origen en las prácticas originarias de los primeros pueblos en diversos lugares del mundo. Como dice Pierre Bourdieu, que creó una definición como la homología cultural, ¿no? Que son estos elementos que tienen un origen evolutivo común, pero que se están manifestando en los distintos pueblos, en las distintas comunidades de forma diferente. Estas ideas como la solidaridad, la pulsión comunitaria, la reciprocidad, son elementos comunes en todos los pueblos, aunque en la evolución de los mismos se van manifestando de una manera diversa. Estos programas de justicia restaurativa adquieren distintos formatos, ¿no? Como les mencionaba primero el programa Víctima Ofensor, que fueron los primeros que se desarrollaron, los círculos restaurativos, las conferencias familiares, la mediación restaurativa. Son distintos formatos que involucran el concepto de justicia restaurativa. Ahora bien,
A mí me interesa, más que hablar de justicia restaurativa, hablar de prácticas restaurativas, porque el concepto de justicia no es un concepto que es reconocido por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas. Vamos a ver que es un concepto más occidental, de una evolución judeo-cristiana en particular, donde la justicia se va a desarrollar y en su evolución se va a conectar con la idea del Estado. En los pueblos indígenas, en las comunidades originarias, la idea de justicia no está identificada, sino que vamos a ver ahora cómo, a partir de esa cosmovisión, se piensa en ese concepto desde otro lugar. Pero sí podíamos definir estas prácticas restaurativas como todos aquellos conjuntos de prácticas dentro de una comunidad que tienen como objetivo el promover el encuentro, promover el diálogo para resolver los conflictos, pero resolver los conflictos a partir de la responsabilización, de la reparación y dejando digamos, en orden esa comunidad, esa armonía social y satisfaciendo de esta manera las necesidades tanto de los sujetos como de la comunidad. Para resolver los conflictos. Tomemos nota de estos conceptos que son propios de las prácticas restaurativas. Hablemos de lo que es el paradigma restaurativo. El paradigma restaurativo nos va a traer como idea que el abordaje debe ser acerca del conflicto, ¿sí? Y no como pensamos en el sistema penal, el abordaje del delito. Va a promover el encuentro entre todos aquellos interesados y personas que comparten la responsabilidad y el interés por resolver el mismo. Va a utilizar la palabra, la circulación de la palabra, el diálogo como herramienta de trabajo. Las personas son protagonistas, ellas como sujetos en persona, y no así el Estado que desapropia, en este caso, el conflicto en nuestro sistema occidental. La responsabilización y la reparación van a ser elementos centrales dentro del paradigma restaurativo, como así también la participación comunitaria. Las personas son protagonistas. Y yo lo llevo ahora al año 2015, 2014, fines del 2014, en la provincia de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal decidió poner en valor el precepto constitucional y precepto también dentro del proceso penal, que dice que aquellos conflictos que se refieren a las comunidades indígenas deben ser abordados e interpretados por las propias autoridades indígenas. El Ministerio Público Fiscal decidió incorporar al proceso penal el derecho indígena. ¿Sí? La Convención 169 de la OIT, que así lo establece, es una ley en nuestro país, pero no es de aplicación en ninguna de las provincias. La provincia de Neuquén, por lo tanto, fue la primera provincia a partir del 2014 que incorporó el derecho indígena dentro del proceso penal. Y esto se dio a partir de una declaración que se llamó la Declaración de Pulmarí, en la cual participaron el Ministerio Público Fiscal y también las comunidades mapuches. ¿Qué establece esa Declaración de Pulmarí? Por un lado, reconoce el derecho ancestral indígena y lo hace aplicable al proceso penal. Ahora bien, una vez que se procedió a esa declaración, nos vimos en la necesidad de poder conocer cuáles son las formas y las prácticas de las comunidades indígenas en el abordaje y en la solución de sus conflictos. Por lo tanto, se diseñó un proyecto que se denominó Proyecto Pulmarí entre el Ministerio Público Fiscal, el Consejo Zonal Pehuenche de las comunidades mapuches y con el aporte también del gobierno canadiense que financió el proyecto, para realizar un relevamiento, una investigación, documentación y sistematización de todas las costumbres ancestrales de los pueblos mapuches en el abordaje y resolución de sus conflictos. Para esto, entonces, se conformó un equipo de investigación con integrantes del Ministerio Público Fiscal, de las comunidades mapuches, en su mayoría jóvenes que participaron en el desarrollo de este proyecto. La Universidad Nacional del Comahue y el Observatorio de Derecho Indígena también se integró y con la supervisión académica
de Silvina Ramírez de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, este equipo incluyó un equipo documental que iba a realizar una actividad fílmica y poder registrar en videos todo el trabajo que durante casi todo un año se fue realizando en las distintas comunidades indígenas en la zona de Pulmarí. Es así entonces que recorrimos durante varios meses todas las comunidades, realizando talleres, realizando entrevistas, realizando encuentros, trabajando con los dirigentes, trabajando también no solamente con las autoridades mapuches, sino con las personas que integran esas comunidades. Nos reunimos en los centros comunitarios, en las escuelas, en iglesias, y de todo este trabajo luego se documentó, se pudo publicar y también se publicó el documental. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de esa investigación? Y acá llegamos entonces a una idea que es el de la cosmovisión. Para poder comprender y entender cuál es el modo de abordaje de los conflictos por las comunidades indígenas, tenemos que encontrarnos en la cosmovisión indígena. Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura Sousa ustedes pueden encontrarlo en YouTube, se llama Ecología de Saberes o Diálogo de Saberes, donde allí señalan, ¿no?, que no podemos comprender una cosmovisión indígena sin antes salir, ¿no?, como una deconstrucción de nuestra cosmovisión occidental. Y esa cosmovisión indígena habla del buen vivir. Es un concepto que atraviesa en forma transversal todas las comunidades indígenas en América. Desde el Cumefelén, que es el buen vivir, en las comunidades mapuches de la Patagonia, del sur, en Chile y Argentina, el Sumacausay, el buen vivir, en la región de la Puna y el norte, Sumacamaña, si nos vamos al altiplano Aymara, en Bolivia, también es el significado buen vivir. Tecoporá, nos vamos a la selva, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, de los guaraníes y tupíes. El Anas Huacuyapa es el buen vivir en las comunidades guayú de la Guajira, venezolana, colombiana. Y un poco más al norte, la cultura maya, el Equil Quetzal, los Tetzales, en Chiapas, en México. Y esto es un ejemplo, ¿sí? En todas las comunidades indígenas en América, la idea es el concepto del buen vivir. Yo les sugiero a aquellos que no conocen un texto muy interesante de Zaffaroni, muy cortito, el título es La Pachamama y el humano, donde allí precisamente plantea la necesidad de entender a la naturaleza como un sujeto más, un sujeto de derecho. ¿Y qué significa en esa cosmovisión indígena el buen vivir? Significa que el ser humano forma parte de esa naturaleza. A diferencia de nuestra sociedad, de nuestra tradición judeocristiana, donde, recuerda, en la Biblia Dios le da en posesión la tierra al hombre para poblarla y dominarla, en la cosmovisión indígena el ser humano, el mapuche, ¿no?, en el caso de los mapuches, forma parte, integra en un todo a esa naturaleza, al Ñuque Mapu, que significa madre tierra, como la Pachamama también en el norte, ¿sí? Entonces, el hecho de poder de entenderse como parte integrante de esa naturaleza obliga precisamente a respetarla, a cuidarla, a vivir en un eterno equilibrio y armonía. Por lo tanto, lo que para nosotros son las transgresiones a las normas, ¿sí?, una infracción a las leyes, para la comunidad indígena es entendida como el quiebre de ese equilibrio, quiebre de esa armonía. Por lo tanto, lo que se va a trabajar cuando se produce este quiebre de la armonía es en poder volver a la homeostasis, en cohesionar nuevamente a ese grupo humano, restableciendo no solo las relaciones, sino también la paz, la armonía, el equilibrio.
Y entonces la finalidad de la intervención que se va a dar no es el castigo, no es el juicio, no es la sanción, sino es el restablecimiento de los vínculos y la recuperación del equilibrio y del orden en la comunidad. Y acá vemos entonces, durante el desarrollo de esta investigación, que el paradigma restaurativo, como yo les había señalado antes, que viene de este movimiento restaurativo, coincide precisamente con ese paradigma, ¿no?, de la cosmovisión indígena, que habla de la participación comunitaria, la responsabilidad y la reparación, el encuentro a partir del diálogo y la autocrítica. Ahora bien, ¿dónde estamos? ¿Sí? Pulmarí, en la Argentina, está ubicado en la Patagonia, en la zona andina, ¿sí?, cerca de Chile, al lado de Chile, en la región de Aluminé, departamento de Aluminé, una región montañosa, que actualmente en estos días está cubierta de nieve, y allí entonces pudimos desarrollar este trabajo a partir de poder trabajar con esas 6 comunidades mapuches. Ahora bien, ahí me interesaba que ustedes pudieran no solamente escucharme a mí, sino poder escuchar también a los representantes de las comunidades mapuches, a las personas en las cuales formaron parte de esa investigación. Uno de los primeros temas que nosotros vamos a desarrollar, que es con respecto a ese paradigma restaurativo, es la diferencia entre delito y conflicto. Lo que para nosotros es un delito, es una infracción a la norma, ¿sí?, donde el Estado es el que persigue al que infringe esa ley. Para la comunidad indígena se trata de un conflicto. Veamos entonces directamente cómo los propios entrevistados nos cuentan. O no se notaba robo. Claro. Y como yo le estaba explicando, toda la gente eran hermanos, Peñi, Ñuqué y todas esas cosas. Se trataba así la gente. Claro. Pero hoy no. Hoy lo miramos la cara y si es medio feo no lo miran tampoco. Por eso esa es la diferencia que hay. ¿Por qué esto desvaneció tanto cuando la gente era tan humilde antes? ¿Usted cuando estuvo ahí alcanzó a ser parte de resolver algún problema que había? Como ser, allí el señor Felipe le había hecho un par de riendas al señor Hernández y no le pagó. Entonces agarró el hombre y buenamente fue y le agarró un chivo. Le agarró un chivo y se lo trajo. Y el señor Hernández vino y sabe a mí que le agarró un chivo. Y yo le pregunté por qué. Y me dice, no sé. Y lo fui a ver yo. Y dice, sí, yo le agarré un chivo. Pero le agarré porque me debe. Y no me ha pagado. Y ahí lo junté a los dos y le dijo, bueno, yo te agarré un chivo, tal día, tal hora, te lo agarré y aquí lo tengo. Porque vos me estás debiendo tanto y bueno, si me pagás, yo te pago el chivo. Pero fue un arreglo con conocimiento, fue un arreglo a la buena, nadie se perjudicó nada, ni tampoco no llevaron ninguna justicia para hacerlo. Lo arregló la misma comisión, no era comisión antes porque éramos nada más que el cacique y yo que era el secretario. Habían 2 nomás de comisión. Dos nomás. No había juzgado de paz, no había policía, no había gendarmería, todo esto era libre. Entonces la gente vivía tranquila, a donde hacían su casita, ahí vivían tranquilos. Bueno, vemos acá entonces cómo la diferencia, ¿no?, entre entender lo que estaba ocurriendo. Lo que para nosotros en la cultura occidental sería un delito de robo o hurto, para la comunidad indígena, para la comunidad mapuche, la forma de resolución era un conflicto por una deuda. Y de ese modo entonces ellos lo trabajaron y lo manejaron. Veamos entonces la idea del diálogo y el encuentro, pero no contado por mí, sino también
contado por nuestros entrevistados. Para la comunidad mapuche, la forma de resolución era... Un vecino, su nombre era José, el otro Luis. José vivía con su esposa, sus 4 hijos y el otro era soltero. Un día se fue unos días de vacaciones y cuando regresó el vecino había corrido el alambre tapándole el vertedero de los animales. Entonces, viendo eso, él se acerca a la comisión con esa demanda de esta situación. Entonces se reúne la comisión y se citan ambas partes para resolver el problema. Si hay posibilidad de juntar las dos partes enseguida, se juntan las dos partes. Y si no, se empieza con una primero. Se escucha una campana, después se escucha la otra. Es lo que se acostumbra, ¿eh? Y ustedes estas decisiones, ¿no? O estos acuerdos que hacen las partes o las decisiones que toma la comisión directiva, ¿ustedes eso lo documentan de alguna forma? ¿Queda registrado en algún lado? ¿Eso? Sí, tiene que haber en algún lado. ¿Hacen actas de...? ¿Por qué no? No ha pasado, claro, pues, no. Igual si el Peñi no está cumpliendo las cosas, se le llama la atención, se le vuelve a llamar, si no cumple, ya se le hace una sanción. Eso es lo que el estatuto más o menos dice. ¿Y ese estatuto lo redactó? Lo tenemos nosotros en la comunidad. La propia comunidad Lo elaboró la comunidad. Bueno, vamos a ver entonces. O no se notaba robo. Claro. Y como yo le estaba explicando, toda la gente... Bueno, vemos acá entonces cómo se fomenta y se propicia el encuentro a partir del diálogo. El diálogo, la palabra como un capital social imprescindible, un capital social simbólico de los pueblos indígenas, ¿no? En el pueblo Wayuu, precisamente que yo les contaba en Colombia y Venezuela, a la persona que se encarga de resolver los conflictos, al que nosotros denominaríamos mediador, ¿sí? El puchipú, significa palabrero, o sea, es aquella persona que tiene el don y la virtud de la palabra. Vamos entonces, otro de las consignas que vamos a ver la diferencia que existe entre nuestro modelo de trabajo y el modelo de las comunidades indígenas. La idea de víctima y ofensor. ¿Qué entendemos por víctima? ¿Qué entendemos por ofensor? Y si es así también en las comunidades indígenas. La comunidad trata de resolver por partes iguales. La Winca tiene, como decían, ¿quién es el inocente? ¿Cómo decía hoy? La víctima y victimario. Acá no se ve eso, se ve diferente, o sea, uno dice puede ser la víctima porque hizo la denuncia ante la comunidad, pero no siempre es víctima. Exactamente. También hay que ver la necesidad del Peñi que se puso en esa situación, tal vez lo ha hecho por necesidad o otra cosa, y se resuelven por partes iguales. Tenemos que tratar de arreglar y que esas dos personas queden bien, que sigamos viviendo como comunidad. Claro, y ahí es donde trabaja la cosmovisión, ¿bien? Claro. El tema de la cultura, el conocimiento, la práctica. Cada persona quiere y ya ¿no? Tratamos de arreglar el problema de que todo se arregle y todo queda bien. Entonces, tenemos que ir conviviendo. Vemos allí entonces cómo la idea de la comunidad, ¿no? La idea necesaria siempre de que la comunidad está por sobre los sujetos individuales, ¿sí? Acá no se responsabiliza solamente a una persona, sino que estamos pensando en de qué manera la comunidad participa en toda su forma. Ulf, ¿me escuchás? Sí.
Mirá, bueno, como es, sé que quizás habrán quedado algunas cositas por demostrar y demás. Estamos quizás ajustados con el tiempo, Ulf. Viste que nosotros en los paneles quizás tenemos que, claro, tenemos que... Me dijeron 45 minutos, por eso... No, sí, pero viste, a veces sí, estaba desde la programación central, nos están informando. Nosotros... Dejame pasar lo último entonces, que es lo más importante. Dale, pasate eso porque y después... 45 minutos, por eso yo preparé para 45 minutos. No, está bien, pasate esto y después hacemos el cierre, Ulf, no hay problema, adelante. No sé, está... Bueno, eso también dentro de Pulmarí, lo que es una de las características que tiene sus divisiones a través de cuadros, y cada cuadro tiene su nombre, ¿no? Y dentro de esos cuadros se organizan internamente cada grupo de crianceros que está ahí adentro. Hay sectores de la comunidad, digamos, que ya algunos manejan su derecho de pastoreo. Y eso, digamos, cuando quizás hay vecinos de que no cuidan su rebaño, hace de que esa punta de ovejas se vayan al pastoreo de otro vecino. Bueno, en lo personal tuve una experiencia, digamos, cuando estuve en la comisión directiva de la comunidad, de poder tener un caso en donde se contraseñaló un par de vacunos, y bueno, de alguna forma como que pudimos resolver esa situación donde la persona reconoció, digamos, que había estado mal, que por ahí, bueno, se había tratado de una confusión. Se pudieron aclarar algunas cosas, y bueno, y en ese sentido también como que quedó una reparación, digamos, porque yo me acuerdo, por lo menos no quedaron peleados, no es que se insultaron, fue todo en el marco del respeto. Y bueno, para mí, bueno, en lo personal fue como una experiencia, digamos, que de alguna forma se dio de manera favorable, ¿no? Se junta el Norfelial, que es nuestro órgano de justicia que nosotros aplicamos en las comunidades, y revisa la situación. Si alguien le robó al otro, bueno, se revisa por qué le robó. Porque el otro, hay casos que el que roba a veces porque no le queda otra, o porque tiene, no sé, 4 o 5 chicos que tiene algo que darle que comer porque a lo mejor no consigue trabajo. Eso se contempla también, se revisa por qué está pasando eso. Y a veces la misma directiva reconoce, y eso es lo bueno, a veces que reconoce que no está haciendo nada por esa familia o por ese hombre que no tiene un laburo y no le consiguió nada, y bueno, es como que también sale a gestionar algo para que esa gente pueda tener un trabajo, ¿no? Se junta el Norfelial, que es nuestro órgano de justicia que nosotros aplicamos en las comunidades, y revisa la situación. Si alguien le robó al otro, bueno, se revisa por qué le robó. Porque el otro, hay casos que el que roba a veces porque no le queda otra, o porque tiene, no sé, 4 o 5 chicos que tiene algo que darle que comer porque a lo mejor no consigue trabajo. Eso se contempla también, se revisa por qué está pasando eso. Y a veces la misma directiva reconoce, y eso es lo bueno, a veces que
reconoce que no está haciendo nada por esa familia o por ese hombre que no tiene un laburo y no le consiguió nada, y bueno, es como que también sale a gestionar algo para que esa gente pueda tener un trabajo, ¿no? Bueno, Ulf, ya estamos en tiempo cumplido, lamentablemente. Bueno. Desde acá te queremos agradecer por este noble trabajo que estás llevando en el sur de la Argentina, ¿no? Con las comunidades indígenas. Van a quedar tus datos en la página de la Fundación y del Congreso. Te queremos mandar un gran abrazo fraterno y agradecerte por esta labor tan noble en el abordaje con las comunidades indígenas. Que tengas, Ulf, muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.